tratamiento de la reforma a la Constitución tiene mucha hipocresía y la verdad que pocos transmiten y dicen lo que verdaderamente piensan. Entonces son más frases armadas para justificar una posición política que lo que verdaderamente cada partido, cada sector político está pensando sobre un tema de tanta trascendencia como la modificación de la Constitución de Santa Fe. Hay mucha mezquindad y conservadurismo en la actitud de muchas dirigencias políticas. Hay temor a modificar el statu quo electoral, tal vez con la posibilidad de que sea el gobernador actual nuevamente candidato o la posibilidad de la reelección. Entiendo que ese tema obstaculiza el proceso para que avance, pero también es cierto que aún descartando esa posibilidad, nadie tiene la intención de someterse a una elección de constituyente, que es un requisito para que la reforma avance en esta etapa, y eso se justifica de distintas formas. No me consultaron a tiempo, esconden un objetivo exclusivamente reeleccionista, y en la práctica estamos teniendo una pérdida de una oportunidad institucional importante. El ordenamiento, el modelo en el cual se base la organización del Estado en Santa Fe está atrasado, objetivamente. Sin ir más lejos, podemos tomar solamente 2 o 3 ejemplos. El primero es, desde el 83 a esta parte, hubo solamente 2 juris de enjuiciamiento que procedieron contra jueces de la provincia, y eso tendría que dar la pauta que la justicia funciona a la perfección, o que no hay jueces que se han equivocado, o no hay jueces que se han metido la pata, o no hay jueces que trabajen de menos, y sabemos que eso no es así. Sin embargo, existe un mecanismo constitucional para juzgar o para evaluar el desempeño de los magistrados, que hoy ha quedado en el tiempo, que hace muy difícil que esto prospere. Por decir un solo ejemplo, y sin embargo eso no se discute porque estamos focalizados exclusivamente en la discusión de si hay reelección o no, cómo son las elecciones, más discusión de la política. Es razonable que existan otras urgencias en el pensamiento colectivo, en la opinión pública y en la sociedad. Razonablemente tienen que ver con el funcionamiento de la economía y con cuestiones que a veces tienen que ver con la violencia o con la inseguridad, o también con los procesos que tienen tanta trascendencia vinculados a la corrupción o a la falta de transparencia o a hechos ilícitos cometidos desde el gobierno. Entiendo que es lógico que eso tenga más atracción en la opinión pública. Pero también tomemos, por ejemplo, el debate sobre el tema del aborto, que al principio empezó bastante más tranqui, sin tanta división y opinión de la sociedad, sin tanta trascendencia, y terminó en el punto cúlmine de la movilización y el debate público. Yo creo que si tuviéramos la oportunidad de debatir sobre la Constitución que queremos para Santa Fe, el interés ciudadano iría creciendo a medida que las posibilidades concretas de avanzar fueran también incrementándose. Hoy esperemos que esto se pueda abordar el 29 en la sesión especial que se ha convocado para este tema. Me parece que es justo que se le ponga un punto de inicio al debate, al proceso de reforma, o punto final al debate. No puede estar eternamente esto en el debate público. Si bien es más trascendente que otras cuestiones, tampoco puede acaparar de una manera estable en el tiempo y sustentable siempre el debate de la Constitución de Santa Fe. Es un debate importante, pero hay otras cuestiones también a las que abocarse, y no puede estar esto siempre en el tapete y en la mesa de discusión. Siempre hay posibilidades de conseguir los consensos, aún hasta último momento. Veo que hay dificultades por esta cuestión que yo te señalo de que hay mucha cerrazón en la política de cambiar o de actualizarse o de mejorar. Bueno, eso es la clase política que tenemos, nos comprenden a todos las generales de la ley, y no veo que sea sencillo obtener una mayoría tan calificada como los 2/3 de todos los
cuerpo tanto de diputados y senadores que se establece como requisito para reformar. Yo digo, sobre el Fondo Sojero o el Fondo Federal Solidario, a mí me preocupa, obviamente, que se discontinúe un fondo que era prácticamente una de las pocas herramientas que tiene los estados municipales para hacer obras. Hay que ver también cómo llegamos a este punto. Principalmente porque el componente de gasto rígido de la mayoría de municipios y comunas es muy elevado y eso impide que, sobre todo las que tienen menor escala, puedan afrontar aún pequeñas obras que tienen que ver con pavimentar una calle o con hacer la limpieza de una localidad, etc. También me preocupa que muchos no tengan dimensión de la crisis que tiene la economía argentina. Y en ese sentido que todos nos colocamos más en el rol de comentarista o de posición crítica de las medidas de gobierno, sin aportar una idea o sin aportar una salida de cómo la Argentina levanta cabeza estando hoy en una situación muy delicada, muy delicada. Y no voy a hacer hincapié tanto en la herencia ni estas cuestiones, simplemente el diagnóstico de la economía real de hoy. Tenemos una tasa de interés muy alta, con mucha dificultad para ir disminuyéndola con este stock de Levax, porque hay que ir graduando de qué manera esos pesos no se convierten en dólares rápidamente y nos genera una estampida por el lado de la depreciación de la moneda que va a la inflación, pero con estas tasas también empujan la inflación hacia arriba. Bueno, esa es la situación de la Argentina hoy. En ese contexto yo sí creo que se esconde mucha falsedad en el debate desde el momento que este gobierno ha reinstalado la discusión por el federalismo en la Argentina. Y va más allá del Fondo Sojero, porque si nosotros tomamos los índices de coparticipación, hemos pasado habíamos penetrado la barrera hacia abajo del 25% de recursos nacionales que se coparticipaban durante el kirchnerismo. Y hoy estamos casi en el 34%. Esos son más de 8 puntos de coparticipación, que son arriba de 90.000 millones de pesos anuales que el Estado Nacional ha comenzado a distribuir entre las provincias. Si tomamos los números más crudos, hubo un incremento anual del 41% de los fondos que se coparticipan en las provincias, cuando eso estuvo o está 12 puntos arriba de la inflación de ese año. Por ende, se está contemplando mucho más a las provincias de lo que se venía haciendo hasta ahora. Y esta medida, que si bien es cierto que también causa preocupación por el nivel de ejecución presupuestaria que el Fondo Sojero financiaba algunas obras y demás, no puede ser tomada o mirada como una foto sin ver la película entera. Nosotros mismos en Santa Fe tenemos un decreto del Gobierno Nacional de hace menos de 10 días que establece un régimen de asistencia financiera para las provincias que no transferieron sus cajas de jubilación. Y en el caso de Santa Fe estamos hablando de alrededor de 5.000 millones de pesos anuales que tampoco estaban en el presupuesto. O sea, nosotros vamos a recibir 5.000 millones de pesos extra, producto del régimen de armonización previsional y de sostener el déficit de aquellas cajas que no fueron transferidas a la Nación, y dejamos de percibir 1.100 o 1.200 por el Fondo Sojero. Y nos escandalizamos. Yo digo, está bien que nos escandalicemos, pero también cada tanto digamos las cosas como son cuando tenemos buenas noticias. Entonces, esta es un poco la paradoja de que todos se quieren colocar en una posición de pegarle al que está en el piso. Y está bien, todas las medidas de avanzar hacia una convergencia fiscal y un déficit cero o a reducir el déficit fiscal en la Argentina van a ser antipáticas, porque todo recorte es antipático. Así se justifique. Pero bueno, también a la par de recortes hay criterios que el gobierno central está tomando, que lo hizo desde que asumió Cambiemos, porque durante el kirchnerismo nadie dice que desde diciembre del 99, que se firmó aquel pacto fiscal en la época del menemismo, hasta la asunción de Macri, la provincia de Santa Fe, entre otras, sostenía su caja provincial de jubilaciones con recursos propios.
pagando el 82% móvil. Y cuando se anunció el régimen de armonización de los sistemas previsionales, acá hubo paros de ATE, movilizaciones, jornadas de protesta, porque decían que se iba a penalizar y que en Santa Fe le iban a sacar el 82%. Acá no se sacó el 82%, no se penaliza lo que no se armoniza y se sostiene el déficit de la caja arriba de 4.800 millones de pesos y nadie dice nada. Cuando tuvimos una pequeña noticia mal interpretada y mal intencionada de que se iba a avanzar en el estudio de cómo funcionaba el sistema previsional en la Argentina respecto a las provincias que no transfirieron sus cajas, gran escándalo. Ahora, viene la buena nueva y nadie dice nada. Y esto pasa con la información en la Argentina y cómo la política transmite lo que quiere transmitir según su propio posicionamiento. Yo soy crítico del gobierno, me paro enfrente y digo que acá se viene el gran ajuste, van a echar gente, van a apuntar a la salud pública, a la educación, a la obra de infraestructura que tanto necesitamos para reactivarnos, etc. Me coloco del otro lado del gobierno, defiendo a rajatabla. Bueno, ni una cosa ni la otra, hay que ser crítico con las cosas que hay que criticar. Yo cuestiono puntualmente que el Fondo Sojero no se siga o se discontinúe en el medio de un ejercicio como el del 2018. Que no se haya estirado hasta fin de año y después sí se paute de otra forma. Aunque todos sabíamos que era un fondo que tendía a reducirse desde el momento que está atado a las retenciones a la soja y hay un anuncio del gobierno, una política del gobierno, se quiera o no, nos guste más o menos, tendiente a gradualmente eliminar las retenciones a la soja. Y esto se habla en otro idioma y cada uno critica poniéndose en una posición que entiendo que la verdad que no le hace bien al debate público, genera mucha bronca, impotencia, escepticismo, falta de expectativa de que la economía remonte y gran parte de la situación, más allá de que la estructura dura de la economía no esté funcionando como uno quisiera, también tiene que ver con las expectativas que nosotros tenemos respecto del funcionamiento en el futuro como país y de nuestra propia economía.